Bien, buenas tardes. En la tarde de hoy vamos a hablar de la conservación de los alimentos. Si bien, digamos, es una técnica antigua, digamos que se ha ido desarrollando junto con prácticamente todo el desarrollo de la humanidad, hoy nos vamos a referir a determinadas técnicas que podemos utilizar con los elementos que normalmente tenemos a nuestro alcance en el domicilio. Por eso primero hablemos un poquito de definir lo que es la conservación de los alimentos. ¿Qué es lo que se pretende con la conservación de los alimentos? Básicamente es un conjunto de procedimientos y recursos para preparar, envasar los productos alimenticios con el fin de guardarlos y consumirlos mucho tiempo después. O sea, nosotros podemos envasar y, digamos, conservar alimentos que hoy no queremos consumir y los vamos a querer consumir en el tiempo, o que es la opción, digamos, más aplicada, más usada, es en este momento tenemos un exceso de alimentos, o sea, de repente tuvimos una cosecha, digamos, un poquito mayor de morrones, de tomate, de algún otro tipo de alimento, o es un momento que en el mercado se consiguen a un precio, digamos, razonable, digamos, de menor valor, y nosotros lo que queremos es prolongar en el tiempo el consumo de ese alimento. Entonces tenemos que conservarlo, digamos, preservarlo para que no se destruya. ¿De qué lo tenemos que preservar? Las sustancias que alteran los alimentos con cierta rapidez son, digamos, todas aquellas que son atacadas por los microbios. O sea, que se usan en el desarrollo nutritivo, o sea, los microbios se nutren de los alimentos, digamos, en estado natural, por lo cual nosotros vamos a tener que proceder a hacer algún tipo de mecanismo que permita, digamos, su conservación en el largo tiempo. Y evitar, obviamente, la descomposición de los mismos. Los alimentos también se alteran, digamos, se destruyen por efecto de las enzimas. ¿Qué son las enzimas? Las enzimas son compuestos químicos que aceleran la velocidad de las reacciones. O sea, ante, un ejemplo, digamos, de los tantos que hay del deterioro de los alimentos, ante la presencia de humedad y temperatura, digamos, en el ambiente o en el lugar donde están depositados los alimentos, las enzimas encuentran un clima propicio, un ambiente propicio para desarrollarse con mayor rapidez, y eso hace que ataque a nuestros alimentos y se destruyan. También sucede, digamos, cuando nosotros almacenamos, por ejemplo, fruta, digamos, en un lugar abierto, lo que tenemos que hacer es tener la precaución de no poner en el mismo lugar, en contacto uno con los frutas que estén excesivamente maduras, porque ya tienen un grado digamos, de deterioro y de enzimas tan importante que contagian, hablando, digamos, en términos vulgares, a las demás frutas que están, digamos, en contacto con esa, y hace que se deteriore muchísimo más rápido. ¿Ah? Es el viejo ejemplo de cuando uno dice hay una manzana en descomposición en un cajón, el resto de las manzanas no van a mejorar a la que está en descomposición, sino que la que está en descomposición termina descomponiendo, digamos, al resto de las manzanas. Lo mismo sucede con la banana, etcétera, etcétera. O sea, si la tenemos en ambiente natural, o sea, a la temperatura ambiente, en un lugar donde no están preservadas por algún método de los que vamos a ver, las frutas, lo que tenemos que tener la precaución es no dejar en contacto limones, manzanas, bananas, peras, etcétera, etcétera, que estén, digamos,
en proceso de deterioro porque esa deteriora a todo el resto. Lo mismo sucede con los tomates y con algún otro tipo de alimentos. El objetivo principal de la preservación, de la conservación de los alimentos, es preservar y retardar el daño. O sea, nada de lo que nosotros vamos a hacer para la conservación de los alimentos, salvo un caso que vamos a ver a posterior, hace que el alimento tenga una vida ilimitada. O sea, podemos prolongar la vida útil del alimento para que no sea, digamos, nutritivo y no nocivo por más tiempo, en algunos casos por mucho tiempo, pero en ningún caso es una conservación ilimitada. O sea, hay un momento, por cualquiera de los procedimientos que vamos a ver, que el alimento termina, digamos, deteriorándose. Acá lo dice, los objetivos principales de la conservación de alimentos es prevenir o retardar el daño causado por los microbios y por ende su efecto nocivo sobre los alimentos. Para ello es necesario aplicar un adecuado tratamiento. Los alimentos sometidos a este tratamiento son llamados conservas alimenticias, ¿correcto? O sea, todo alimento que pasa por un proceso de conservación pasa a ser una conserva alimenticia. Bien. Ahora vamos a ver algunas de las técnicas que hay de conservación de los alimentos. Yo lo que les pido es que las interrogantes o consultas que quieran hacer sobre la charla lo dejemos para los minutos finales de la charla, que con mucho gusto, digamos, se los contestamos. El primer procedimiento que vamos a ver es la congelación. O sea, esto es un procedimiento relativamente moderno, o sea, aplicado a los tiempos tecnológicos que vivimos hoy, pero sin embargo, el hombre desde la antigüedad lo ha utilizado. O sea, en aquellas regiones donde la temperatura ambiente bajaba, digamos, por debajo del 0 grado en las épocas otoñales e invernales, como son en la parte norte, digamos, y sur extremo de la Tierra, el hombre aprendió, digamos, a, entre comillas, enterrar los alimentos, digamos, en la primavera, verano, digamos, bajo una capa que se iba formando de hielo y nieve. Eso congelaba los alimentos y hacía que el hombre los pudiera seguir utilizando durante esa etapa, digamos, del proceso, digamos, natural digamos, del cambio que va haciendo la climatología desde el verano hacia el invierno, digamos, y hacía que alimentos que se conseguían en las etapas cálidas o templadas no estuvieran disponibles en las etapas frías, ¿correcto? Donde ya no se podía cultivar porque el suelo estaba congelado o los animales, en el caso de las proteínas, se habían retirado de la zona y no quedaba. Entonces el hombre sí permanecía ahí y lo hacía a través de los alimentos congelados. Bueno, esa técnica, que es tan antigua, reitero, como el hombre, hoy en día la podemos utilizar, digamos, en nuestros alimentos con los refrigeradores modernos que hay, ¿correcto? Tenemos dos tipos de refrigeración. O sea, hoy en día existe la refrigeración húmeda, que es el viejo sistema del refrigerador que tiene humedad dentro del gabinete, y los refrigeradores que vienen con frío seco. El frío seco no es otra cosa que retirarle la mayor parte de la humedad que tiene el aire que está dentro del refrigerador por una técnica de calentamiento que el propio refrigerador tiene. La ventaja que tiene el frío seco, o sea, la refrigeración seca con la refrigeración húmeda, es que prolonga, digamos, durante más tiempo la vida útil de los alimentos. O sea, porque al no estar en la presencia tan alta de humedad,
las enzimas que hablábamos hoy y los microbios se reproducen en forma más lenta, pero sí hay que tener conciencia que se reproducen. O sea, un alimento congelado tampoco tiene vida ilimitada. O sea, en los aparatos modernos que hoy se adquieren en plaza, normalmente en la tapa de lo que se llama el freezer, o sea, la parte más refrigerada del refrigerador, están las escalas del tiempo que se puede mantener los alimentos. Pasada esa etapa, lo mismo que pasa con los medicamentos, no es que al otro día que se venció el teórico plazo que nosotros pusimos, el alimento no esté, digamos, en condiciones de ser consumido. Claro que sí se puede consumir, pero entramos en la etapa de riesgo. O sea, tenemos que intentar consumir la mayoría de esos alimentos antes que llegue la fecha límite, digamos, que hace que el alimento no esté disponible. Porque tanto las bacterias como las enzimas en el frío extremo, como lo vemos acá, de 0 a -4 grados, también se reproducen. Se reproducen lentamente, pero se reproducen. ¿Correcto? ¿Qué podemos congelar? Bien, podemos congelar prácticamente la totalidad de los alimentos. ¿Ah? Podemos congelar alimentos frescos, alimentos sin elaborar, o podemos congelar alimentos elaborados. ¿Ah? De cualquiera de las dos maneras es una forma de conservación y alargarle la vida a el alimento. Las carnes, la proteína, quizás sea lo que estamos más acostumbrados a congelar. O sea, se pueden congelar, tanto, vuelvo a reiterar, procesadas como sin procesar, y uno las va retirando, digamos, en la medida que lo necesita. ¿Cuál es la precaución que debemos tomar? Primero, en el caso de las proteínas, tratar de congelarla en porciones que nosotros tengamos previsto utilizar. Eso evita que si uno congela una pieza de carne muy grande o pongamos un caso de un pollo entero, por ejemplo, si uno no lo va a consumir en forma, digamos, entera o no va a consumir la pieza de carne en forma entera, si nosotros tenemos que retirar un trozo para elaborarlo, primero vamos a tener la dificultad de poder separar ese trozo que vamos a utilizar. Y segundo, mientras estamos manipulando esa proteína para poder retirar la porción, la presa que vamos a utilizar, el resto está perdiendo, digamos, el tiempo de congelación que tuvo. Y las proteínas no son adecuadas para congelarlas por segunda vez. O sea, una vez que la congelamos y la vamos a utilizar, la descongelamos y la utilizamos. No es correcto, no es bueno porque se contamina descongelarla y volverla a congelar para poderla reutilizar. Por lo cual, uno de los mecanismos que nos economiza no solo tiempo, sino la pérdida de alimento es ya ponerlo en el refrigerador dividido en las porciones necesarias como para poderlo consumir. Lo otro, las proteínas crudas, también las cocidas, pero más las crudas, el frío las afecta directamente si está en contacto con el aire frío que tiene, digamos, contacto directo con el aire frío que tiene, digamos, dentro del refrigerador o las paredes o parrillas del refrigerador que también se congelan. Eso es muy simple como pensar qué nos pasa a nosotros, digamos, cuando hace un frío extremo y nos congelamos de alguna manera los dedos, la yema de los dedos, las extremidades, etcétera, etcétera, y alguno que ha viajado o ha visto, digamos, antecedentes de personas que han estado en climas extremos como este, de 0 a -4 o 5 grados, la piel se quema
digamos, como si lo hubiese quemado con calor y está quemada por el frío. Bueno, lo mismo pasa, no quiero ser muy extenso, lo mismo pasa con las proteínas cuando las congelamos sin una cubierta que las aísle de ese contacto directo. Las cubiertas pueden ser cualquiera de las que ustedes ya conocen. O sea, vienen recipientes que son adecuados para ese tipo de desempeño, pero también sirve cualquier, digamos, papel de nylon o, digamos, una bolsa plástica que aísle de alguna manera directamente la proteína de ese frío extremo. Eso permite que no solo la proteína, digamos, no se deteriore en la superficie, sino que a su vez el aspecto, que es muy importante cuando uno va a elaborar alimentos, es más adecuado porque mantiene el color y la textura, digamos, de los alimentos naturales. Después tenemos todo el reino de los vegetales. O sea, se pueden congelar casi todos los vegetales. O sea, uno de los vegetales más usados digamos, que usamos habitualmente y no es bueno y no permite su congelado por la delicadeza que tiene su contextura y por el porcentaje de humedad que contiene, es la lechuga. O sea, si uno intentara congelar una lechuga, digamos, la lechuga se va a deteriorar. Porque el frío lo que le va a hacer es eso que acabamos de hablar con la proteína. La quema de tal forma que después no se transforma en un alimento útil. Pero sí podemos congelar, por ejemplo, los morrones. Los morrones los podemos congelar directamente. Simplemente lo que tenemos que tener es la precaución previo al congelado de higienizar lo que vayamos a congelar. O sea, los lavamos, los dejamos que se escurran, lo que escurra simplemente el agua, los podemos poner en algún tipo de los recipientes que hablábamos a los efectos de preservarlos de ese frío, o inclusive el morrón por su resistencia, digamos, tiene una cáscara bastante, digamos, una piel que lo protege bastante bien de este tipo de ataque del frío, lo podemos congelar directamente. Si lo congelamos entero, el problema, no es un problema, digo, la situación es que estamos también congelando el aire que está dentro del morrón. O sea, estamos ocupando espacio dentro de nuestro refrigerador con un aire que está congelado, que está enfriado, que es el que está adentro del morrón. O sea, si uno obviamente piensa que va a utilizar el morrón entero después que lo descongele, obviamente lo congelamos entero. Pero si no, lo podemos filetear o cortarlo, digamos, en rodajas y congelarlas. No precisa ningún otro tipo de preservarlo más que lavarlo a los efectos de retirar cualquier tipo de sustancia que esté adherida a la piel. Y para recuperar la textura de ese morrón, lo único que tenemos que hacer es retirarlo del frío y ponerlo unos segundos, 5 o 6 segundos, muy rápido, debajo del chorro de la canilla, del agua corriente, inmediatamente se descongela y tiene la misma textura que tenía de repente 5 o 6 meses antes cuando lo congelamos. ¿Correcto? O sea, es un método de preservación de alimentos muy práctico, muy al alcance de todos lados y se puede hacer con los dos sistemas de frío, o sea, con los refrigeradores modernos que tienen freezer o con aquellos refrigeradores que ya tienen más años, digamos que tienen el frío húmedo. El resultado es el mismo, ¿correcto? También podemos congelar sin ningún tipo de problema el perejil. Si uno va a utilizar el perejil o el ajo y perejil, que es una mezcla que se usa habitualmente, nosotros podemos previamente picarlo, tanto el ajo como el perejil, juntarlos y congelarlos en forma conjunta, o podemos congelarlo en forma separada y tanto el perejil como el ajo lo podemos
congelar de cualquiera de las dos maneras. O sea, lo podemos congelar entero o picado, ¿correcto? También para recuperar la textura del perejil original, si estuviera entero, pasa por el procedimiento de ponerlo unos segundos en exposición con el agua corriente, inmediatamente adquiere su textura natural, y si estuviera picado, ya eso no es tan realizable, salvo que lo pongamos en un colador, por ejemplo, ¿no? Lo ponemos a temperatura ambiente unos minutos y se va inmediatamente a descongelar y va a estar pronto para utilizarlo. Podemos incorporarlo, si estuviera picado, directamente en la comida, digamos, en la elaboración de los alimentos, estando congelado, porque se descongela inmediatamente, o si queremos una descongelación mucho más rápida, podemos recurrir al microondas, digamos, que es muy, muy fácil para descongelar. O sea, todas las verduras se pueden congelar. Ejemplo, que también es bueno saberlo, los choclos de maíz, o sea, las mazorcas de maíz. Nosotros podemos congelarlas de muchas maneras. Podemos cocinarlas previamente, el maíz blanco, digamos, el maíz tierno, lo podemos cocinar previamente para que ya tenga esa textura, digamos, más cremosa, más suave, y lo congelamos a posterior, y después también, cuando lo vamos a descongelar, lo que tenemos que hacer es intervenir, digamos, con el chorro de agua, inmediatamente se va a descongelar y se va a poder utilizar. O lo podemos congelar sin la necesidad de haberlo cocido previamente. Lo congelamos en estado natural, tal cual lo cortamos de la planta o lo adquirimos en el mercado. Lo congelamos, lo ponemos en el freezer y cuando lo precisamos lo retiramos. ¿Correcto? Vamos a pasar rápidamente de la congelación a otros métodos, pero les quiero apuntar uno solo más. Otra de las materiales, digamos, que nosotros podemos congelar sin ningún problema y utilizarlo cuando quieramos para tenerlo a nuestra disposición, es el pan elaborado. Casi todos los tipos de panes elaborados, digamos, por las panificadoras son pasibles de ser congelados. O sea, nosotros pongamos que por cuestiones de trabajo, de disponibilidad de tiempo, digamos, de atención a otras tareas que tenemos en el hogar o en el trabajo, no tenemos el tiempo disponible de ir diariamente a adquirir, digamos, el pan que vamos a consumir. Entonces, vamos un día, compramos para X cantidad de días, pongámosles una semana. Yo soy el ejemplo típico, yo vivo en el campo, o sea, no tengo una ciudad cerca. Digo, voy una vez por semana, cada 10 días a la panadería, compro determinadas variedades de pan, las traigo, los congelo en un freezer vertical y todos los días voy consumiendo la porción de pan que quisiera consumir. Lo único que tengo que hacer es retirarlo del freezer congelado, la porción que voy a utilizar, y en este caso utilizo el microondas por rapidez, si no lo dejo a temperatura ambiente y va a demorar unos minutos y se va a descongelar, y si no en el microondas en 30 segundos que uno le ponga, el pan queda como si estuviera recién salido del horno de la panadería. Y se pueden guardar todos los tipos de pan, ¿correcto? O sea, eso uno lo puede hacer para no tener que ir a diario. Pero a veces nos pasa, por ejemplo, que hemos tenido un evento en el cual hemos elaborado una cantidad de pizzas o determinadas, digamos, alimentos con harina y quedó una cantidad que no se consumió. Bueno, eso también lo podemos congelar. Lo que siempre tenemos que tener presente, que en ese caso de que tiene, aparte del agua y la harina, tienen algunos otros elementos, digamos, como vegetales, de la salsa de tomate y todo lo demás, que una vez que los congelamos y los descongelamos, lo debemos consumir. Y no hay que volverlos a congelar por segunda o tercera vez para después consumirlo, porque el riesgo es muy grande, ¿correcto? Imaginen todo lo que se puede congelar,
comida, digamos, ya preparada, de alimentos ya preparados. O sea, las carnes, por ejemplo, se pueden tener más de 6 meses en el freezer sin ningún tipo de problema. Los alimentos cocidos, mucho más tiempo. O sea que es una manera de utilizar la tecnología que hoy disponemos moderna para prolongar la vida, digamos, de nuestros alimentos. Y vuelvo al ejemplo un segundo de los tiempos que vamos viviendo. A veces no tenemos tiempo de cocinarnos todos los días o de cocinar, en el caso de la familia, para la familia todos los días, porque no nos dan los tiempos. Pero sí de repente podemos dedicar un día o un mediodía a preparar determinada cantidad de platos que los congelamos y la familia los va consumiendo o los vamos consumiendo durante toda la semana o durante más tiempo, digamos, y ya los tenemos preparados. Son tan saludables y tan sanos como si estuvieran recién elaborados. No hay ningún tipo de conservante salvo el frío. ¿Correcto? Bien, avancemos un poquito. Permítanme. La refrigeración, aquí esto lo vamos a pasar muy rápidamente. ¿Qué es la refrigeración? La refrigeración es aquel frío que está a nivel de 5 grados más o menos. O sea, es la temperatura que tiene la parte del refrigerador, que no congela. ¿Ah? Ahí los alimentos lo que hacen es prolongar su vida útil. ¿Ah? O sea, nosotros, vamos a poner el ejemplo más típico, compramos un sachet de leche. Si lo abriéramos y lo dejamos a temperatura ambiente, posiblemente en unas pocas horas en verano o al otro día en cuestiones de épocas menos cálidas, no esté en condiciones de ser consumido. Mientras que si lo ponemos en el refrigerador, como baja esa temperatura al bajar lo que hace es retardar, lo que dijimos hoy, otra vez, digamos, el proceso de los microbios y las enzimas. A su vez, los vegetales puestos en refrigeración, en el frío de la heladera, se prolonga mucho más tiempo su vida útil. En el caso de las lechugas, que hablábamos hoy que no se pueden congelar, ¿cómo hago para conservar una lechuga más tiempo en el refrigerador? O sea, la parte fría de nuestra comúnmente llamada heladera. Bien, hay 2 métodos. O sea, uno es compro o cosecho la planta de lechuga, la llevo a mi domicilio, la deshojo, la lavo hoja por hoja. Hay una cosa que me gusta siempre repetirla porque el doctor Taliche la puso, digamos, muy sobre la mesa muchas veces, digamos, cuando se querían prevenir determinadas enfermedades que transmitían, digamos, a veces los alimentos contaminados. Y es simplemente, si uno quiere higienizar una hoja de lechuga o cualquier, digamos, vegetal que quieramos consumir crudo, no se precisa más que ponerlo debajo del chorro fuerte del agua corriente. O sea, con esos simples, todo lo que contiene, digamos, en la parte externa de la lechuga, se lava, se escurre y sale y no lo consumimos. O sea, no es necesario agregarle ningún tipo de químico, digamos, de lavarla con algún tipo de químico, si bien se puede utilizar una gota de hipoclorito, digamos, o algún otro tipo de material, digamos, que de alguna manera esteriliza el alimento, pero no es necesario. O sea, si nosotros queremos incorporarlo, no es dañino para la salud, al contrario, digo, es inocuo en cuanto al sentido negativo, pero no nos aporta más seguridad que ponerlo, digamos, abajo del fuerte chorro de la canilla. Eso sí, hay que tener precaución de que si vamos a consumir alimentos crudos, necesariamente tenemos que lavarlos, digamos, a conciencia. ¿Correcto? Porque entre lo que estuvo, digamos, en la chacra,
más el traslado, más los comercios. O sea, el alimento ha ido pasando por muchas etapas donde es posible que se le incorporen algún elemento. Bien, rápidamente. Esa lechuga, ¿qué hacemos? La lavamos, dejamos que se escurra el agua, la ponemos hoja por hoja, digamos, puesta, digamos, dentro de un recipiente donde no la comprimimos demasiado, un recipiente que quede cerrado, o sea, que no tenga, digamos, un contacto con el aire directo del refrigerador, más que nada para evitar que el frío ataque, digamos, a esa lechuga. Conservada de esa manera, la lechuga puede estar a veces hasta una semana o más y se puede consumir. Pero si uno la quiere prolongar más en el tiempo, por alguna razón la planta de lechuga que teníamos cultivada hoy está pronta y si no la cosechamos se termina semillando, se pierde, o la adquirimos y no la vamos a consumir en el momento. Una técnica muy simple es sin mojarla, sin lavarla, la envolvemos en papel de diario. ¿Ah? Tiene que ser un papel del tipo del papel de diario, no puede ser el papel satinado, digamos, tiene que ser un papel, digamos, del más vasto, digamos, de tipo diario, y ahora les voy a explicar por qué diario. La envolvemos en papel de diario y la ponemos adentro de un recipiente plástico, que puede ser una bolsa, y con esa precaución la lechuga puede estar de repente hasta 10 o 15 días en el refrigerador sin que se deteriore. ¿Qué hacemos cuando lo vamos a consumir? Sacamos las hojas que vayamos a consumir, esas sí las lavamos a conciencia y el resto lo seguimos dejando envuelto, digamos, en ese primitivo papel, digamos que es el papel de diario. ¿Y por qué les digo papel de diario? Y ustedes me dirán, pero el papel, ahora ya los periódicos que se comercializan ya no nos dejan los dedos, digamos, entintados, ya vienen unas tintas más modernas que están bien adheridas al papel y no nos ensucian. Pero antiguamente el papel periódico, digamos, lo leíamos con mucha atención y todo lo demás, pero nos dejaba las manos un tanto sucias. ¿Qué pasa? Ustedes miran, pero ese papel debe ser de lo peor, de lo peor, de lo peor. No, no es lo peor, de lo peor, de lo peor por una simple razón. La tinta con la cual se imprimían antiguamente los periódicos y se imprimen hoy en día los periódicos, es un antiséptico fabuloso. O sea, si uno le hiciera un estudio, digamos, al microscopio o un análisis de cualquier hoja de periódico que ustedes, obviamente sin que haya sido reutilizado para otra cosa, el periódico que uno utilizó para la lectura y después ya no tiene otra aplicación, va a encontrar de que prácticamente es estéril. O sea, no hay enzimas, no hay microbios, muy pocas bacterias sobreviven a la tinta, digamos, del periódico. O sea, los que ya tenemos algunos años, cuando antiguamente uno iba a determinados comercios y nos vendían los alimentos envueltos en papel de diario, posiblemente esto no lo supieran. Pero la inteligencia, digamos, por haber visto que en ese tipo de papel los alimentos, por alguna razón que no se sabía, no se deterioraban, no se descomponían, era por eso, la tinta, digamos, oficia como un antiséptico, digamos, como un esterilizante, por lo cual se puede conservar. Y bueno, obviamente, el invento, digamos, de la refrigeración, de la heladera, prolongó tremendamente la vida útil de los alimentos y nos cambió, digamos, la dieta a toda la humanidad, digo, porque desde que contamos con el frío, digamos, que lo podemos manejar dentro del hogar, nos ha permitido, ustedes hoy, obviamente, hoy estamos todos acostumbrados a ir a abrir la heladera, sacar los alimentos, comemos, lo volvemos a poner, etcétera, etcétera. Pero imaginen en la época que eso no existía. O sea, la variedad de alimentos que se podían conservar eran muy pocas. Hoy en día el frío nos permite, digamos, conservar mucho más.
Pasemos a otro tipo de conservación, que es el secado o la deshidratación. ¿Qué significa eso? O sea, la mayoría de los alimentos tienen un alto grado de humedad, de contenido digamos, de agua. Ese grado de humedad o contenido de agua es lo que propicia, digamos, que el alimento se deteriore mucho más rápidamente que si no lo tuviera. Y nosotros tenemos hoy en día muchos métodos para poderlo desecar, pero hablemos de algunos básicos. O sea, si uno ha hecho un cultivo por ejemplo, de orégano, romero, etcétera, etcétera, digamos, y tenemos en abundancia tomillo, y en ese momento no lo vamos a consumir, lo que podemos hacer es un método muy simple, es cortar a nivel de piso, o sea, hay que dejarle a la planta 2 o 3 centímetros de tronco para que rebrote. Eso inclusive favorece el desarrollo de la planta, porque como hemos visto en otras charlas, las plantas, al igual que nosotros, la finalidad que tenemos es reproducirnos para prolongar la vida, ¿no? Entonces la planta desde que nace está desarrollándose para llegar al clima, que es el momento que genera la semilla, cuando se florece y genera la semilla. En la medida que nosotros cortamos las plantas, las podamos o las vamos cortando utilizando parte de ellas, lo que estamos haciendo es retardando, digamos, el desarrollo de esa planta para que no llegue a la floración, y entonces cuando nosotros cosechamos este tipo de plantas, de orégano, tomillo, etcétera, etcétera, de alguna manera también estamos colaborando a prolongar el tiempo útil de la planta. Una vez que lo cosechamos, que tenemos, digamos, las plantas, lo que tenemos que hacer es una especie de ramillete, lo atamos con un cordel, una piolita, lo colgamos en algún lugar donde haya, digamos, circulación de aire y que no estén expuestos directamente al sol, para que se sequen manteniendo su color natural. Y si queremos, para preservar de que el movimiento del viento, etcétera, etcétera, pueda, digamos, extraer alguna de las hojas, lo que podemos ponerle es una funda de paño, de una tela, digamos, que sea bastante abierta, a los efectos de que lo que pueda caer de las hojas quede dentro de esa bolsa. Una vez que se secó, que lleva un proceso de unos 10 o 15 días, digamos, para que llegue a un grado de permanencia más importante, lo podemos guardar así como está, o sea, con la rama dentro de un recipiente cerrado para que no tome humedad, o podemos, digamos, sacarle la parte, digamos, del tallo, de la parte leñosa, y dejar solo las hojas. También las tenemos que almacenar en algún lugar donde la humedad, en algún recipiente que la humedad no la ataque. Lo otro que podemos hacer cuando cosechamos granos, por ejemplo, o sea, nosotros cosechamos habas, arvejas, algunas variedades de porotos, etc. En el momento que lo cosechamos, están húmedos, o sea, tienen cierta humedad. Bien, nosotros lo ponemos en una superficie, que puede ser la que ustedes imaginen, una asadera, un lugar abierto, y lo dejamos también preservándolo de que si está al aire libre no lo tome la lluvia, o en el caso, digamos, de los cambios de temperatura tan bruscos como tenemos entre el día y la noche, no lo agarre, digamos, el rocío nocturno, lo tenemos que guardar. Lo dejamos 10, 15 días también ahí, y en ese momento, digamos, lo podemos almacenar en recipientes que los aíslen de la humedad, y lo podemos dejar largo tiempo. También podemos preservar por el secado o deshidratación las pasas, por ejemplo, las uvas. Cuando uno cosecha uvas y quiere hacer pasas, lo único que tenemos que hacer, estamos hablando de procedimientos naturales, digamos. También todo esto se puede hacer utilizando calor artificial.
O sea, el horno o el microondas, pero digo, estamos hablando de un proceso a nivel natural. Digo, cuando nosotros cosechamos las uvas, lo que podemos hacer es poner los racimos, previamente hay que lavarlos, bien lavados, digamos, en superficies que en este caso sí tienen que estar en un lugar donde haya una gran circulación de aire y tengan de alguna manera una fuente, digamos, luminosa de calor, el sol, que no sea directa, pero que sí pueda, digamos, llegar, digamos, en forma indirecta a donde lo estamos haciendo y lo dejamos que vaya perdiendo humedad hasta que quedan, como bien lo dice la palabra, una pasa, o sea, quedan, digamos, arrugadas y perdieron la mayor cantidad de humedad posible. En ese momento sí lo sacamos del racimo y lo podemos almacenar en un recipiente. También lo podemos hacer con las uvas en forma individual. El riesgo de hacerlo con las uvas en forma individual es que cuando las separamos del tallo, de alguna manera exponemos la pulpa del grano de uva al clima, digamos, y ahí puede contaminarse y en vez de secarse puede que entre en un proceso de deterioro. Por eso es mejor, para hacer una pasa de uva correcta, hacerlo primero con el racimo entero y después separamos el racimo. Lo mismo podemos hacer con los duraznos, con las ciruelas, etcétera, etcétera, lo que antiguamente le llamaban orejones, que ahora, digamos, no está muy de moda utilizarlos, pero lo único que tenemos que hacer es cortarlos, en el caso de los duraznos, lo cortamos en rodajas, sacándole el carozo, y esas rodajas las ponemos arriba de planchas metálicas, ¿ah? Y las exponemos directamente a los rayos solares, digamos, en el lugar más caliente donde tengamos posibilidad. Y lo único que tenemos que hacer es irlos invirtiendo, o sea, rotándolos. Los pusimos de mañana hoy de una manera, hay que obviamente cuidarlos de la lluvia y del rocío nocturno. Al otro día los damos vuelta y así, digamos, tantos días como sea necesario, una vez que están deshidratados, los podemos guardar perfectamente y durante muchísimo tiempo sin ningún tipo de conservante más que ese. Obviamente, en el caso de los orejones, para consumirlos, lo que tenemos que hacer es rehidratarlos. O sea, cuando los vayamos a consumir, los ponemos en agua, digamos, unos minutos, se van a rehidratar y ahí los podemos utilizar. Bien, los hongos se pueden secar de la misma manera, tanto enteros como fileteados. Digamos, los exponemos en una plancha metálica directamente al sol dándolos vueltas y después lo podemos conservar. El tomate es un poquito más difícil. Para poderlo, digamos, tener tomate seco, lo que conviene es utilizar tomates de un calibre pequeño. O sea, no estoy hablando simplemente del tomate cherry, que es una variedad. Cualquier tipo de tomate es pasible de ser secado, pero cuanto más chico sea el calibre, mejor, porque la cantidad de humedad que va a contener ese tomate es menor. Entonces se puede, digamos, eliminar en forma más rápida. Podemos hacerlo con la pieza entera, o sea, con el tomate entero. Simplemente los primeros días tenemos que exponerlo a una media sombra, digamos, para que él vaya perdiendo la humedad en forma habitual, y una vez que ya está consumido, por ejemplo, hasta la mitad de su contenido de humedad, lo exponemos directamente al sol, digamos, para que lo termine de secar. Siempre hay que tener la precaución de la lluvia y el rocío, digamos, nocturno, sobre todo el rocío nocturno. Porque un proceso que se viene haciendo muy bien, una simple noche que quede expuesto al rocío, puede... Sí, dime. Sí, el tomate, para hacer tomates secos, o sea, tú puedes utilizar, vamos por la forma más natural, agarras tomates de pequeño calibre,
lo puedes hacer entero o partidos al eje por la mitad, los pones digamos, en un lugar donde haya media sombra, un par de días a los efectos de que vaya perdiendo, digamos, parte de la humedad, y una vez que se perdió la mayor parte de la humedad, los expones directamente a los rayos del sol, cuanto más fuerte, mejor. Lo que tenés que irlos moviéndolos para que no quede una capa adherida, digamos, directamente y en forma permanente a la superficie en la cual estamos utilizando, y así hasta que quede totalmente seco, ¿correcto? Obviamente que tienes que tener la precaución, alguno de ellos por alguna razón se puede contaminar con algún hongo, lo que tienes que hacer es retirarlo inmediatamente, porque si no te va a contaminar el resto que están en el proceso de secado. Lo mismo puedes hacer con un horno. O sea, si lo quieres hacer en forma más rápida y utilizando calor artificial, lo que tienes que hacer es ponerlo en un horno de baja temperatura, digamos, para que se vayan deshidratando en forma pausada. No le puedes dar un golpe de calor que los cocine, digamos, inmediatamente, porque entonces se terminan, digamos, estropeando. Tienes que lograr que vaya perdiendo la humedad, ¿correcto? Bien. También lo dice ahí, hoy en día se pueden utilizar mediante hornos, túneles o tambores secadores, digamos, que son elementos artificiales que tienen calor que permite, digamos, el secado. Bueno, ahí tienen una foto de algunos alimentos que están preservados, y vamos rápidamente a ver algún otro tipo de conservación de alimentos que también es muy, muy fácil de hacer. La salazón o el ahumado, otro de los métodos antiquísimos que la humanidad ha utilizado desde el principio de los tiempos. La sal, obviamente, es un conservante, o sea, la sal en su origen, digamos, cuando se empezó a utilizar en un momento dado de la humanidad, valía más unas onzas o un kilo de sal que un kilo de oro, o sea, era mucho más valioso, digamos, la sal o la pimienta en su momento, que también es otro conservante, valían más que su peso en oro, ¿ah? Por el simple hecho de que la sal, al deshidratar los alimentos, o sea, ¿qué es lo que nosotros hacemos cuando ponemos, por ejemplo, un método muy, muy común, que son los morrones puestos en sal? ¿Ah? Fileteamos el morrón, siempre lavándolo, ponemos una capa de sal, una capa de morrón y una capa de sal. Cuando lo vamos a hacer por primera vez, lo que tenemos que hacer es ponerlo en un recipiente que permita que el agua, digamos, escurra, ¿correcto? Porque si no, si el agua esa, que es en definitiva el agua que contiene el morrón, que la sal la está extrayendo, lo dejáramos, digamos, en contacto directo, la sal con el morrón y, digamos, al medio ambiente, en la superficie se va a crear, digamos, una capa de contaminación de unos organismos que son capaces de vivir en ese medio tan hostil, digamos, que es esa saturación de sal. Pero en definitiva, digamos, se reproducen y le transmiten, digamos, al alimento un sabor muy amargo, digamos, que termina, digamos, inutilizando el producto. Si uno quiere conservar ese líquido, digamos, que se extrae del morrón mediante la sal, junto con los morrones, lo que hay que hacer es, que lo vamos a ver después, pero se los digo rápidamente, ponemos una capa de sal, una capa de morrón, una capa de sal, una capa hasta arriba, ¿no? La última siempre es de sal, y la primera también. En un recipiente de vidrio, ¿correcto? Que tenga una tapa de rosca, que se pueda sellar con una junta de goma, digamos, que ya vienen hoy en día en las tapas. Entonces, ponemos todo eso, lo podemos dejar 3, 4, 5, 6 días hasta que la sal, digamos, hizo su proceso de
de extraer la humedad del morrón, y una vez que está lleno, se va a llenar de líquido, junto con el morrón y la sal, lo tapamos y lo hervimos durante 30 a 40 minutos. ¿Ah? Entonces, ese bollón hervido durante esa época se esterilizó su contenido y sí lo podemos almacenar, digamos, sin necesidad de extraerle el agua. ¿Ah? Esa agua, que es un agua muy salada, pero que tiene el color y el gusto, el sabor del morrón. La precaución que tenemos que tener es que cuando llega el momento de abrir ese bollón, se pierde la esterilidad. Entonces, si lo abrimos y consumimos parte del contenido, lo que tenemos que hacer es ponerlo, el resto, en el bollón, en el refrigerador, a los efectos de que se mantenga en poder de usarlo. Si lo vamos a hacer, digamos, por el método de salazón, pero no vamos a utilizar el líquido, lo tenemos que poner en un recipiente que escurra ese líquido. ¿Ah? Y una vez que el morrón se terminó, digamos, de curtir con la sal, o sea, se terminó de secar, de curar con la sal, sí podemos guardarlo en un lugar fresco donde no haya un exceso de humedad, sin necesidad de taparlo, digamos, y esterilizarlo ni ponerlo en el frío. El ahumado. ¿Qué es el ahumado? El ahumado es una manera de incorporarle a algunos alimentos, sobre todo proteínas, un sabor y una conservación más larga. O sea, el ahumado se produce, digamos, por la quema imperfecta, por la combustión imperfecta de algún elemento vegetal. Podemos utilizar varios, digamos, o sea, el haya, la encuna, el abedul, son todos árboles que acá hay, digamos, pero son originarios más bien del norte de Europa, que se pueden conseguir y usarlo. Pero nosotros tenemos un elemento muy conocido que es el laurel. ¿Ah? O sea, nosotros podemos utilizar ramas de laurel, por ejemplo. Entonces, quemamos, digamos, con una combustión incompleta, ramas de laurel, eso va a aportar un grado de temperatura que hace que algo se deshidrate de la proteína que estamos queriendo ahumar, digamos, y a su vez le incorpora a través del humo, digamos, un sabor y determinados agentes que son, digamos, preservadores del desarrollo de los microbios y las enzimas. ¿Ah? Es un método que hay que ensayarlo, es bastante difícil de transmitirlo, digamos, verbalmente, hay que tener la práctica para hacerlo y no perder, sobre todo porque uno cuando va a ahumar una pieza es una pieza valiosa, o sea, es una proteína que tiene un alto valor. Entonces, digo, lo que tenemos que tratar es de ensayar primero con pequeños trozos, digamos, a los efectos de lograr ese punto que nos permite la preservación. También las proteínas son pasibles de ser saladas. ¿Ah? Si ustedes recordarán, el Uruguay en sus inicios como territorio era famoso, digamos, porque exportaba a muchas partes del mundo lo que hoy exportamos como carne, digamos, lo exportaba como tasajo. El tasajo no es otra cosa que la carne, la proteína vacuna o cualquier otra, conservada mediante la sal. O sea, lo que se hace es poner capas de proteína, sea con hueso o sin hueso, recubiertas de sal, en bateas que tienen que ser necesariamente de madera, o en el caso de que sean metálicas o de otro tipo de material como el plástico, sí tienen que tener drenaje, digamos. Las de madera no es necesario porque la propia madera absorbe ese exceso de agua que va a salir de la proteína y a su vez se evapora, digamos, en la pared de la propia batea. Pero con eso nos permite, digamos, preservar la carne. Y así se conservaba la carne en estas partes del mundo en la cual no teníamos épocas, digamos, de congelación. O sea, el hombre buscó una manera de preservar la carne, la proteína de esa manera. Con la salazón y el ahumado, básicamente, lo que hacemos es
esterilizar un poco el producto y a su vez le incorporamos algún tipo de sabor, digamos, que podemos mejorar, en este caso, por ejemplo, por las ramitas, digamos, del laurel que podemos quemar. Este es uno de los métodos más conocidos y el que a mí me gusta más difundir, y quizás ahora por una cuestión de tiempo no podamos desarrollarlo en su totalidad, que es el envasado al vacío o el método de Apple, que no es otra cosa que esterilizar lo que yo le dije recién con los morrones. O sea, con bollones de vidrio con tapa que tenga, digamos, una junta de goma, podemos preservar casi que la totalidad de los vegetales que nosotros podemos consumir. ¿Ah? Simplemente podemos ponerlos adentro del recipiente de vidrio crudos o cocidos. ¿Ah? Lo podemos poner crudos o cocidos porque la temperatura que va a tener, digamos, después le va a dar ese punto que necesitamos. La manera es ponernos los vegetales, podemos agregarle agua o no. En el caso, por ejemplo, de los duraznos, si le queremos agregar almíbar, hacemos el almíbar y se la agregamos dentro del tarro, digamos, del bollón, lo cerramos y la única precaución que tenemos que tener es cuando nosotros lo cerramos, es no apretar 100% la tapa. O sea, lo cerramos hasta que quede firme, pero no le damos ese cuarto de vuelta, digamos, para que quede firme. Lo cerramos. Lo envolvemos en algún tipo de material, papel o tela, y los ponemos los frascos parados adentro de un recipiente grande, depende de la cantidad de frascos que tengamos, tiene que ver un recipiente más grande, una olla o lo que sea. Los ponemos ahí adentro y lo tenemos que cubrir totalmente de agua, ¿correcto? Y lo ponemos al fuego. Y ahí lo dejamos tanto tiempo como sea necesario hasta que rompa el hervor. Cuando rompe el hervor tiene que estar de 30 a 40 minutos hirviendo a fuego fuerte, digamos, para que el aire que está dentro de los frascos salga y a su vez la temperatura esterilice el contenido. Después lo tenemos que dejar que se enfríe antes de retirar los frascos. Y en ese momento, cuando retiramos el frasco, ahí sí le damos ese cuarto de vuelta que nos faltaba a los efectos que queden 100% sellados. Con este método, que es el mismo que se utiliza, por ejemplo, para los enlatados que conocemos que venden en los comercios, es el mismo método, se envasan los alimentos en hojalata y esas hojalatas se exponen a temperaturas muy altas y después se las etiqueta, se las pinta, pero primero se esteriliza. De esa manera nosotros podemos almacenarlo durante mucho tiempo, siempre en algún lugar que esté preservado de los cambios bruscos de temperatura y de humedades extremas. En el caso de lo que el envasado en vidrio, lo único que nosotros tenemos que tener la precaución que una vez que lo abrimos, consumimos y a la heladera. Y cuando uno va a comprar en el comercio algún tipo de envasado previo en hojalata, lo que tenemos que fijarnos es que nunca estén hinchadas las latas. ¿Ah? Porque si está hinchada, si está levantada la cubierta superior o inferior de la lata, es porque adentro se está produciendo la fermentación del contenido y eso, los gases están haciendo que se expanda el material. Por eso nosotros cuando vamos a comprar envasados tenemos que mirar tres cosas. Que no esté, digamos, expandida el material, la hojalata, que no estén golpeadas, o sea, que no estén machucadas, porque eso puede haber de alguna manera abierto el sello de la hojalata y obviamente la fecha de vencimiento. ¿Correcto? Con eso tenemos la tranquilidad. Vamos a avanzar rápidamente porque nos queda muy poquito tiempo. El encurtido, que es los repollos, las aceitunas, los coliflores, los granos, etcétera, etcétera, lo podemos hacer con una mezcla de sal y vinagre. ¿Ah? Podemos hacerlo, lo cocinamos previamente, las ablandamos previamente, los ponemos en una solución de vinagre y sal y con eso quedan, digamos, se pueden conservar cualquier tipo de alimento, inclusive
algunos tipos de carnes rojas. Y vamos a ver al final algo que yo les quería mencionar, que es los concentrados de azúcar. Que el azúcar también, por más que es un alimento que cada vez va adquiriendo más mala fama, pero tiene una propiedad que es muy importante. En una saturación de azúcar, cuando un alimento está saturado de azúcar, es muy difícil que se desarrollen los microbios. O sea, también es un gran preservante el azúcar. ¿Ah? O sea, si uno va a hacer, por ejemplo, la fruta glaseada, la fruta glaseada no es otra cosa que una fruta que se le ha incorporado un exceso de azúcar. O sea, la servimos en un recipiente donde tenga una concentración de azúcar muy importante, que cuando lo extraemos ese azúcar queda adherida a la porción de la fruta que estamos queriendo, y lo único que tenemos que hacer es dejarla a temperatura ambiente, que se seque, ¿ah? Y una vez que se secó, la azúcar la encapsula y con eso, digamos, permite, digamos, su preservación. Y en este caso quiero mencionar un alimento, digamos, que es muy importante, que es la miel. La miel es el único alimento que no tiene fecha de vencimiento. O sea, la miel se puede conservar cientos y cientos de años sin deteriorarse y estar en condiciones de ser utilizada. Y es por el gran contenido de azúcar que tiene. Después quedaría mencionar los químicos, pero eso, digamos, será motivo de otra charla. Muchísimas gracias.